10 razones por las cuales el MAS debe dejar de existir. 1. El socialismo crea dictaduras. La historia del socialismo dio terribles dictaduras, los ejemplos más destacables son la dictadura de Mao Zedong, de China, y la dictadura de Joseph Stalin de la Unión Soviética, ambas dieron más muertes que la tiranía de Hitler. El expresidente Evo Morales fue un dictador autoritario con camino a ser totalitario por las siguientes razones. Todo el poder recaía sobre la élite del MAS, y encabezado por el expresidente Evo Morales, pues hacían todo lo posible para introducir a su gente en todos los órganos de gobierno. Se realizó un alto proselitismo, con el gobierno de Evo se hizo bastante propaganda a favor de él y su gobierno. La persecución política fue vital, y se culpó a Carlos Mesa y Samuel Doria Medina por delitos que no habían cometido. Se encerraba además a personas que estuvieran en contra de la dictadura de Evo Morales. El gobierno de Evo Morales realizó discriminación a sus opositores, llamándolos derechistas, neoliberales, imperialistas, etc. 2. El socialismo es antidemocrático. ¿Cómo no voy a saber qué es el socialismo? ¿Estás mal o te pasa? Es sinónimo de democracia. Estoy diciendo, ¿qué es la democracia? Muchos gobiernos socialistas fueron y son antidemocráticos, en varias de ellas el líder socialista inhabilita a los opositores y poseen un comportamiento de emperador. En el siglo XX muchos de estos dictadores tomaron el poder y permanecieron hasta morir, sucede hoy con la dinastía Kim de Corea del Norte. En Latinoamérica sucedió con Fidel Castro, sucede con Nicolás Maduro y casi pudo suceder con el dictador Evo Morales. Estos personajes eliminaron a la competencia, acusándolos de distintos crímenes y otras estrategias para inhabilitarlos en las elecciones democráticas. Evo Morales lo intentó, destruyó la credibilidad de algunos y sin embargo no lo logró con todos. 3. El socialismo es la ideología nacida en Europa. El socialismo científico fue ideado por el alemán Karl Marx. Este es el socialismo que conocemos hoy en día, y fue con la Revolución Rusa donde se logró con éxito, y se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Unión Soviética. El socialismo está diseñado para dar soluciones a las naciones de Europa, pues fue creado el siglo XIX en la era de reyes. Y por esta razón trata de crear reyes en las naciones, lo que quiere decir presidentes eternizados. Bolivia posee su propia ideología desde el 2019, el liberalismo se construyó en lo posible para solucionar los errores del socialismo, incluso basó su forma de soluciones en las costumbres incas, donde el inicio del todo es la búsqueda de soluciones pacíficas y evitar las armas. 4. El socialismo es anti-indigenista. El socialismo heredó tradiciones europeas violentas, es decir, en las guerras europeas los invasores imponían sus costumbres a los invadidos. El socialismo usa las armas para imponer su sistema e ideología. En las invasiones, los europeos torturaban a los conquistados con amputaciones, ejecuciones, violaciones, y varios métodos que son imperdonables. Los socialistas también usan métodos de tortura para sus fines. Los europeos destruían la cultura de los conquistados e imponían su cultura. Los socialistas imponen sus ideales, haciendo olvidar las tradiciones originarias. Esto sucede con los indígenas originarios de Bolivia, pues se arman y amenazan con la guerra civil, amenazan con violaciones, olvidan sus raíces y siguen el socialismo por sobre todas las cosas aunque no sepan qué es. Para nuestros antepasados los incas, el método de la guerra era la última opción de solución. La violación era penada con la muerte y muchos métodos de tortura les era desconocido. Recuperaban también conocimientos de sus conquistados. 5. El socialismo es la ideología de los ignorantes. Contame, ¿qué es socialismo? Bueno, yo entiendo socialismo, mi estimado, es ser sociable, ser pluralista, ser democrático. El socialismo depende de los ignorantes, ya que su historia posee muchas dificultades, entre ellas dictaduras, masacres, desastres económicos, largas guerras civiles, terrorismo y sobre todo líderes ridículos a quienes se los endiosa. Y es por eso que no mejoran la educación, pues si se estudiara estos temas, el socialismo desaparecería. El socialismo requiere de gente de poco intelecto, mientras más tonto sea el fan socialista será mucho mejor.
ya que solo de esta manera pueden seguir a líderes ineptos, y también solo así seguirán la ideología que solo llevó derrotas a donde llegó, pues hasta ahora no tienen ni un solo éxito en el mundo. Como ya se dijo, Bolivia posee su propia ideología, y es rechazada principalmente por los socialistas, ya que el socialismo les enseñó que son tan tontos que no pueden pensar y crear su propia ideología. Los socialistas son tan tontos que siempre van a depender del socialismo europeo. Son tan tontos que dejan el intelecto a otros. El socialismo depende de la gente con poco o nulo intelecto, pues solo ellos eligen como líderes a otros con intelecto ligeramente superior. Es mentira, es coronavirus, y siempre voy a decir yo. La presidenta Áñez no es la presidenta, no sé si, hermano Áñez, tienes que salir adelante. Camacho, masista, fuera de Bolivia. 6. El MAS gobernaba a espaldas del pueblo. El MAS no consultaba al pueblo para distintas acciones, por ejemplo, el SUS. En el año 2019, se creaba el Sistema Único de Salud, donde no consultó con el pueblo y menos con el sector salud. Por este motivo los médicos protestaron en contra del SUS. El gobierno no escuchó y lo puso en práctica sin responder a los errores. El TIBNIS. El gobierno del MAS no preguntó al territorio indígena Parque Nacional y Siboro Secure si querían una carretera o no. El gobierno trató por todos los medios construirla, sin embargo los indígenas del territorio se manifestaron. Hoy en día, Evo Morales miente diciendo que esta acción fue un intento de golpe de Estado. El Código 8811 del nuevo Código Penal, que no se aprobó por protestas, encarcelaba de 7 a 10 años a los cristianos solo por predicar. El litio. La industrialización del litio fue la propaganda del MAS, sin embargo su explotación no fue consultada con el pueblo. Por esto el pueblo potosino protestó exigiendo explicaciones del contrato con una empresa alemana para su explotación. Evo Morales no acudió al problema y terminó renunciando por las protestas acumuladas. Existen más ocasiones donde el gobierno de Evo Morales no escuchó al pueblo y se imponía sobre las decisiones y necesidades del pueblo. 7. El MAS hizo un golpe de Estado. En ninguna parte de la Constitución Política del Estado dice que un presidente puede gobernar por tercera vez consecutiva. Entonces el tercer mandato de Evo Morales se puede considerar como inconstitucional. Como Evo Morales hizo para participar de las elecciones por tercera vez consecutiva, utilizaron el absurdo tecnicismo de la refundación de la nación. Sin embargo, con o sin tecnicismo, Evo Morales ya había gobernado 2 veces la misma nación y no podía gobernarla por tercera vez. Y por tanto evitaban debates para hablar del tema. El MAS hizo un segundo golpe de Estado con el 21F. Evo Morales y demás socialistas culparon al caso Zapata por la derrota, sin embargo hubieron muchos más detalles que hicieron que él no ganara. El golpe de Estado se dio cuando los masistas pusieron a Evo Morales como candidato, pisoteando así la democracia que ellos mismos prometieron hacer respetar, y luego continuó con el fraude electoral. Lo mejor es someternos al pueblo, el pueblo diga. Si el pueblo dice no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado. Tenemos que callarnos, irnos callando. 8. El MAS no cumplió con lo prometido. El MAS fracasó en su gobierno, por ejemplo. Educación. La revolución educativa de Evo Morales no hizo nada por los estudiantes, se hicieron varias escuelas sin mejorar la forma de educación y continúa siendo deficiente como en el siglo XX. Salud. Se menciona tanto que el masismo creó muchos hospitales, sin embargo no se las equipaba apropiadamente, y el SUS jamás solucionó los problemas de la salud y quedó totalmente inútil con la cuarentena. Justicia. La justicia jamás mejoró. Durante el gobierno de Evo se liberaron delincuentes de todos los tipos y jamás se pudo apresar a Carlos Mesa y Samuel Doria Medina, o quizá jamás fueron delincuentes. Economía. Durante la era de Evo, hubo mucho desempleo, el comercio informal aumentó, muchas empresas cerraron a causa del doble aguinaldo, la mercancía china quitaba mercado a los locales. ¿En dónde está el milagroso crecimiento económico? El crecimiento económico es una mentira, como se hizo en la Unión Soviética, Cuba, Corea del Norte y demás. El engaño de progreso es también estrategia socialista. En el gobierno del MAS se puede encontrar más deficiencias, estas son solo las principales. 9. Afines al MAS, declararon la guerra civil.
Tras la renuncia de Evo Morales, los masistas le declararon la guerra civil a los bolivianos, generaron convulsión en la nación saqueando mercados, quemando módulos policiales y destruyendo bienes públicos. Las guerras civiles o guerrillas revolucionarias también son estrategias del socialismo. En Latinoamérica se dieron distintas guerras con movimientos armados, los siguientes son solo unos ejemplos. Los Montoneros de Argentina, se dio desde 1966 a 1975, en su lucha se dieron 5.000 fallecidos. El Sendero Luminoso en Perú, se dio desde 1980 a 1993, y se dieron 77.000 fallecidos. Las FARC de Colombia, se inició en 1964 y continúa hoy en día, se dieron 200.000 fallecidos y más de 40.000 desaparecidos. En Bolivia también se vieron otros grupos guerrilleros, tales como LGTK, liderado por Álvaro García Linera y Felipe Quispe, se originó en 1986 y culminó oficialmente en 1997, con 2 fallecidos por error. El ELN de Bolivia, comandada por Ernesto Che Guevara, se dio desde 1966 a 1967, con 85 fallecidos. Todos estos grupos guerrilleros siguen las ideas del leninismo, marxismo, estalinismo y muchas otras relacionadas con la familia del socialismo, que se convirtió en una ideología violenta y jamás logró un éxito. 10. Miedo al debate. ¿Qué hacer si Bolivia entra en guerra civil? Lo mejor será llamar a un debate entre los principales líderes masistas evistas y los principales opositores a ellos. Se deberá hablar de la gestión de la era de Evo Morales y de lo que es el socialismo en sí. Este debate debe ser televisado en vivo y para todo el país. De esta manera se sabrá la verdad de la gestión del masismo y la realidad del socialismo. Se debe utilizar este recurso, pues los masistas huyen de los debates, siempre dan excusas para no dar ninguna aclaración con respecto a su gobierno. El mismo Álvaro García Linera daba excusas para no dar debates, y Evo Morales no hablaba al respecto. Los socialistas son cobardes ante el debate, incluso se sabe que Vladimir Lenin, líder revolucionario de Rusia, huía de los debates, pues era consciente que perdería. Gracias por su atención. Si desean saber qué tan efectivo es el socialismo y el capitalismo, investiguen la Corea del Norte y Corea del Sur, los resultados los sorprenderán. El socialismo es un crimen y debe ser penalizado.